Esto es DW Noticias desde Berlín. Estados Unidos e Irán se sientan a la mesa de negociaciones en Suiza para trabajar en los detalles del memorando de entendimiento que debería traer paz a Medio Oriente. Pero desde ya circulan informaciones que sugieren un desencuentro entre las partes. Desde Washington vuelven las amenazas al régimen iraní por parte del presidente Donald Trump, mientras Irán le advierte a Estados Unidos que tenga cuidado. Estos son nuestros titulares. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance, el enviado especial y el yerno de Donald Trump se reunieron con altos dirigentes iraníes en los alrededores de Lucerna. La propuesta de paz peligra por los ataques de Israel y de la milicia islamista Hezbollah en el Líbano y amenazas de Irán a los barcos que circulan por el estrecho de Hormuz. Además, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirma que Israel permanecerá en el sur del Líbano pese a las exigencias de Irán de un cese de las hostilidades con la milicia proiraní Hezbollah. A pesar de ello, este domingo el Líbano vive por ahora una jornada libre de bombardeos. Y en Colombia queda una hora hasta que cierren los colegios electorales en la segunda vuelta de las presidenciales. Los votantes deberán decidir si continúa el proyecto político de izquierda de Gustavo Petro en medio de la peor crisis de inseguridad de los últimos años, o si Colombia se convierte en el próximo país latinoamericano en dar un voto de confianza a la ultraderecha populista. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por estar con nosotros. El primer día de negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza se caracterizó por señales contradictorias. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance aseguró que se lograron grandes avances y confía en que las conversaciones progresen hacia una relación más estrecha con Teherán y hacia la paz regional. Sin embargo, los diálogos enfrentan desde ya obstáculos. Irán dejó claro que una retirada de las tropas israelíes del sur del Líbano sigue siendo una condición para un acuerdo de paz. La agencia de noticias iraní IRNA afirmó además que los negociadores iraníes interrumpieron las conversaciones tras publicaciones del presidente estadounidense Donald Trump. Trump había endurecido el tono y amenazó con volver a atacar Irán si no detiene las acciones de sus aliados de Hezbollah en el Líbano. El jefe negociador iraní pidió a Estados Unidos que mida sus palabras. Irán anunció el cierre del estrecho de Hormuz el sábado, luego de que Israel y Hezbollah se acusaran mutuamente de violar el actual acuerdo de cese el fuego. A pesar de ello, Vance se muestra optimista de que las negociaciones avancen. La reapertura del estrecho de Hormuz, el fin del programa nuclear iraní, todo esto ya se ha logrado. La cuestión ahora es, ¿qué más podemos lograr juntos? ¿Podemos pasar página? ¿Podemos cambiar las relaciones en Oriente Medio de forma permanente? ¿O volvemos a hacer las cosas como antes, lo cual no es lo que preferimos, pero sin duda es algo que podría suceder? Bien, Jesús Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria con sede en Madrid. Nos acompaña a esta hora para analizar esta jornada de diálogos. Señor Núñez, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo interpreta usted la señal de que los negociadores iraníes se hayan levantado de la mesa a pocas horas de haber iniciado las conversaciones? Lo más positivo, yo creo, es que estaban también en territorio suizo, por lo tanto con voluntad para negociar, porque tanto Estados Unidos como Irán realmente necesitan algún tipo de acuerdo. Estados Unidos, porque Donald Trump tiene ya muy cerca las elecciones de noviembre y puede tener un efecto muy negativo si la situación continúa como está, e Irán porque es inferior y militarmente no puede hacer frente a enemigos tan poderosos como Israel y Estados Unidos. Por lo tanto, no considero que este gesto es uno más de los que vamos a ver en los próximos meses, puesto que en la medida en la que los dos necesitan negociar, ahora mismo Trump está en una posición desesperada, tiene mucha urgencia para conseguir un acuerdo en todos los temas pendientes y eso le permite a Irán jugar con el tiempo en la medida que no tiene tanta prisa y va a buscar el control del estrecho de Hormuz para subir el precio de cada una de las concesiones que haga. Irán parece tener bastante confianza. Escuchábamos a J.D. Vance afirmar que el fin del programa nuclear, el principal objetivo declarado de Estados Unidos para iniciar esta guerra, ya se logró. ¿Qué tan posible es, desde su perspectiva, en estos momentos que haya un acuerdo nuclear sostenible con Irán? Creo que tiene toda la razón, aunque no en el sentido que él mismo afirma. Claro que ya estaba resuelto el tema nuclear cuando se llegó a un acuerdo en el año 2015 que limitaba de forma muy clara la posibilidad de que Irán algún día pudiera hacerse con el arma nuclear. Y fue el propio presidente Donald Trump, en mayo de 2018, el que denunció ese acuerdo y permitió que Irán siguiera adelante ya sin la capacidad de la Organización Internacional de la Energía Atómica para controlar todo lo que estaba haciendo. Por lo tanto, ahora se me hace difícil imaginar que
vaya a conseguir algo mejor. Irán no va a buscar el arma nuclear, pero va a seguir contando con un controvertido programa con el que puede conseguir una negociación para lograr el levantamiento de las sanciones internacionales que pesan sobre él. Y desde ese punto de vista no creo tampoco que vaya a renunciar al enriquecimiento de uranio. En definitiva, algo con lo que van a seguir tener que contar el propio Estados Unidos y el resto de los países de la región. Veremos cómo continúan esas negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Era Jesús Núñez Villaverde con el análisis. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Hasta la próxima. El Líbano sigue siendo el principal escollo en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, pero por supuesto hay un actor clave en esta situación y es Israel. Israel levantó este domingo las restricciones militares impuestas a sus tropas a lo largo de la frontera norte con el Líbano. Esto luego de que el país viviera una noche sin bombardeos por primera vez en semanas. Israel mantiene una tregua con el grupo islamista libanés Hezbollah, cuyo brazo armado es considerado una organización terrorista por la Unión Europea. Los 2 días anteriores vieron sangrientos enfrentamientos en los que ataques israelíes dejaron al menos 50 muertos, según las autoridades libanesas. Hezbollah, por su parte, lanzó más de 50 proyectiles contra Israel, matando a 4 soldados y a 2 civiles israelíes, según informaciones del ejército israelí. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, descartó este domingo una retirada de sus tropas del sur del Líbano, sean cuales sean los avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán. Permaneceremos en la zona de seguridad del sur del Líbano el tiempo que sea necesario para proteger a los residentes del norte, que son muy importantes para nosotros, a quienes tenemos mucho cariño, y a los ciudadanos de todo el Estado. Como primer ministro de Israel, insisto en ello de forma inequívoca, nada va a cambiar. Y en cuanto a Irán, sean cuales sean los acontecimientos políticos, no permitiré que Irán se dote de armas nucleares. Mientras tanto, el jefe de Hezbollah, Naim Qassem, rechazó la creación de una zona de seguridad israelí en el sur del Líbano, así como las negociaciones directas entre Israel y el gobierno libanés. Israel no permanecerá en el Líbano, aunque multiplique sus actos criminales, y nosotros nos defenderemos. Ya nos hemos comprometido a respetar cualquier alto el fuego que implique un cese total de la agresión, pero no aceptaremos ninguna violación. Reaccionaremos ante cualquier violación, lucharemos y reaccionaremos como consideramos oportuno. Colombia elige a su próximo presidente este domingo. En poco menos de una hora cierran los locales electorales. Los colombianos eligen en segunda vuelta al sucesor de Gustavo Petro. Los candidatos a la presidencia son Abelardo de la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, y el senador izquierdista afín al gobierno, Iván Cepeda. Hasta ahora, la jornada electoral transcurre con normalidad. Con más de 400 integrantes de la fuerza pública desplegados en todo el país, el Estado de Colombia busca garantizar la seguridad de los votantes y el escrutinio de los votos. En un discurso que dio inicio a la jornada electoral, el presidente Gustavo Petro rechazó el apoyo de algunos líderes de derecha brindado a Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria. Esto en alusión a declaraciones de Donald Trump, Daniel Noboa de Ecuador y Javier Milei de Argentina. Rechazo la injerencia de mandatarios extranjeros que han roto nuestra Constitución y nuestra ley. Nunca se debió presentar tamaño desacato e insulto a Colombia, toda. De la Espriella votó en la ciudad caribeña de Barranquilla, confiado en que ganará la presidencia de Colombia tras haber sacado sorpresivamente más de 670.000 votos de ventaja a su contrincante. Iván Cepeda, del izquierdista Pacto Histórico, votó en Bogotá a la espera de lograr una remontada. La campaña electoral estuvo marcada por la polarización política. El deseo de una paz duradera en el país está muy presente en los ciudadanos. Pues tenemos mucha esperanza, que esto vaya en paz, que sea todo en calma, que no se nos presente ningún inconveniente, que votemos a conciencia todos. Paz. Lo único que necesitamos es paz, que los que suban al poder lo sepan hacer y sepan llevarnos al camino que es la paz. No necesitamos nada más paz.
Para alcanzar ese objetivo, De la Espriella busca el respaldo de Trump e Israel para lanzar una ofensiva de 90 días contra la guerrilla con bombardeos y fumigación de narcocultivos. Además, es partidario de construir megacárceles como Nayib Bukele en El Salvador. Por su parte, Cepeda contempla en su programa de gobierno una estrategia llamada Paz Integral, que incluye negociaciones con grupos armados y políticas sociales para reducir la violencia. Ante ese escenario, los colombianos deberán elegir entre dos visiones opuestas que buscan poner fin a décadas marcadas por el conflicto armado. Y la periodista Alexandra Correa se encuentra en Bogotá dando seguimiento a estos cruciales comicios para nosotros. ¿Qué tal, Alexandra? Muy buenas tardes para vos. ¿Cómo describirías esta jornada electoral en un país que se muestra profundamente dividido? Hola Javier y televidentes, pues sí, efectivamente es una jornada que va transcurriendo de manera pacífica, con normalidad, pero muy tensa. Como sabemos, en las urnas se pelean el poder para los próximos 4 años, dos polos opuestos, la ultraderecha con Abelardo de la Espriella de 48 años, quien promete retornar la seguridad con mano dura, y la izquierda con Iván Cepeda de 65 años, que le apuesta a seguir los diálogos de paz como bandera. Ambos candidatos, Javier, han movilizado testigos electorales en momentos en los que hay tanta tensión y extrapolarización. El tema del temor a un presunto fraude electoral siempre atiza esa atención ciudadana, aunque las autoridades e incluso observadores nacionales e internacionales han subrayado la transparencia desde la primera vuelta y llaman constantemente a confiar en la solidez del proceso electoral. Sin embargo, aquí en Bogotá, Javier, se ven ya comercios y bancos con barricadas en las ventanas por si llegaran a presentarse disturbios que no son muy comunes o no son comunes aquí en Colombia luego de unas elecciones, pero estos comicios, como tienen una exacerbación de la polarización, no se descartan posibles desmanes si los resultados, por ejemplo, llegaran a ser muy ajustados. Por ende, para disipar dudas, Javier, son las elecciones más vigiladas, observadas y blindadas de los últimos años. Hay acreditados más de 1.500 observadores nacionales e internacionales, así como hay miles de testigos electorales de cada partido vigilando el proceso. Hoy conoceremos el preconteo con el ganador de las elecciones en 1 hora y 45 minutos y luego viene la fase del escrutinio, que es la que tiene el valor jurídico y la que consolida y oficializa en los próximos días los resultados de hoy, Javier. Alexandra Correa, guiándonos paso a paso en esta jornada electoral. Por supuesto, seguiremos contando con tus reportes en las próximas horas. Nos vemos allí. Gracias, Alexandra. Con mucho gusto. En Bolivia, la Asamblea Legislativa ratificó este domingo el estado de excepción decretado por el presidente Rodrigo Paz. La medida autoriza a las Fuerzas Armadas y a la policía a intervenir para poner fin a los bloqueos que afectan al país tras 51 días de conflictos sociales. Según el gobierno, este domingo los cortes de ruta bajaron significativamente. El conflicto ha ocasionado desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y ha dejado al menos 16 fallecidos, además de pérdidas económicas por 3.000 millones de dólares. La Organización de Estados Americanos, OEA, condenó los bloqueos de carreteras y mostró su apoyo al gobierno boliviano. Y es quizá la crónica de una muerte anunciada. El primer ministro británico Keir Starmer afronta una creciente presión para dimitir o encarar un posible desafío interno de parte de su rival del Partido Laborista, Andy Burnham. Starmer ha prometido mantenerse en el cargo, pero cada vez más diputados laboristas le piden que dimita. El ministro de Negocios, Peter Kyle, no desmintió los rumores que apuntan a que la salida de Starmer podría producirse incluso este mismo lunes. Kyle afirmó que Starmer se estaba tomando un tiempo para reflexionar sobre su futuro político y los desafíos a los que se enfrenta. Por su parte, Burnham tomará posesión el lunes como legislador en la Cámara de los Comunes. Y antes de irnos, en Sydney, cientos de personas participaron este domingo en una travesía a nado en el océano en apoyo a los lugareños que temen volver al agua tras un reciente ataque de tiburón. Una mujer nadaba a unos 30 metros de la orilla el 13 de junio cuando fue mordida por un tiburón de entre 3 y 4 metros de largo, lo que le provocó lesiones graves. Bueno, con la esperanza de fomentar que la gente recupere la confianza, el evento fue supervisado por socorristas en tablas de surf y motos acuáticas. Coogee, al sur de la emblemática playa de Bondi, es un símbolo del estilo de vida costero de Sydney.
Y con esto llegamos al final de esta edición de DW Noticias. Recuerden que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en dw.com y en nuestras redes sociales. Soy Javier Arguedas, junto a todo el equipo aquí en Berlín. Hasta la próxima y que la pasen bien.